Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En el mundo de hoy hay frustración y demandas legítimas provocadas por una economía global insuficiente, por una gestión mediocre de los gobiernos y por la disrupción que genera la era exponencial en la tecnología. Esta realidad se agrava por la ineptitud de los políticos para explicar la complejidad de los tiempos que vivimos y por su incapacidad para guiar a los pueblos por el camino de la comprensión, la tolerancia y el trabajo en equipo. Las soluciones no son sencillas, pero los problemas de la democracia se corrigen siempre con más democracia, con más libertad y con más respeto a la ley. Aunque sea imperfecto, no han inventado otro sistema que ofrezca mejores resultados. Por eso, las democracias legítimas de América Latina deben denunciar la conspiración de la izquierda populista agrupada en el Foro de Sao Paulo y enfrentar su plan criminal que pretende, con agitadores y grupos violentos, votar gobiernos democráticos para instalar el socialismo autoritario del siglo XXI. Chile es hoy el país más próspero de América Latina, pero grupos de jóvenes violentos y manipulados protestan como si vivieran en Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde, dicho sea, si protestan como lo hacen en Chile, los encarcelan o los matan. Esos jóvenes confundidos admiran y defienden el modelo castrochavista, pero no viven ni en Cuba ni en Venezuela. Por eso no saben lo que tienen, porque no entienden la democracia y no valoran la libertad. Les haría bien vivir en La Habana o en Caracas unos años para que aprecien los valores de la democracia liberal y republicana. Esa izquierda fracasada y oportunista, violenta y radical, no soporta el éxito. Por eso enfrentan a la sociedad, destruyen infraestructura, saquean comercios, invaden y provocan caos y terror. Dicen defender a los pobres, pero lo que hacen es condenarlos a la pobreza. Protestan contra la desigualdad, pero destruyen los medios de producción, alejan la inversión y asfixian la creación de oportunidades. Habría que darles una tarjeta de racionamiento para que hagan cola desde la madrugada para lograr una limosna, como ocurre en la Venezuela de Chávez y Maduro, donde presumen de igualdad social. Los mismos hipócritas que callan ante la crisis humanitaria en Venezuela apoyan las justas demandas sociales del pueblo chileno, que vive en la nación más desarrollada de América Latina. La verdad es que donde hay pobreza es porque no se ha creado suficiente riqueza, y donde la hubo, como en Venezuela, la corrupción de la izquierda populista la destruyó, y hoy todos están iguales. Y no olvidemos que los gobiernos incompetentes y corruptos que se dicen de derecha son los mejores promotores de las mentiras del socialismo y el populismo. Da vergüenza escuchar a esos teóricos ignorantes que jamás han invertido un centavo, creado un empleo o pagado un impuesto, hablar de que la crisis de Chile se debe a las profundas desigualdades y a las contradicciones del sistema. Por supuesto que la democracia es perfectible, pero los capos del Foro de Sao Paulo deben aprender que las naciones que han alcanzado los más altos niveles de desarrollo y bienestar son aquellas donde florecen la libertad, el mercado, la propiedad privada, la certeza jurídica y la igualdad ante la ley, la única igualdad posible, como lo confirma la historia.
Los demócratas del continente debemos defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, los únicos valores que abren las puertas al progreso y la prosperidad de los pueblos. Y debemos ratificar que son el respeto, el trabajo, la honradez y la perseverancia, como siempre lo fueron, los valores que honran y hacen respetable al ser humano. En menos de 2 meses, han explotado conflictos políticos en Ecuador, Chile y Colombia, que tienen en jaque a sus gobiernos y en peligro a sus democracias. No es casualidad que estos 3 países sean los más comprometidos con la liberación de Venezuela y los más críticos con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Tampoco es casualidad que en julio de este año se reuniera en Caracas el infame Foro de Sao Paulo, donde se establecieron las directrices de una agenda de desestabilización en los países democráticos de América Latina. Desde su creación en los años 90 por el corrupto Lula da Silva y el dictador asesino Fidel Castro, el Foro de Sao Paulo ha sido el brazo promotor del castrocomunismo para infectar de socialismo y populismo al continente después de que la lucha armada de los 80s fracasara y la Unión Soviética se derrumbara. Lo que muchos ingenuos, desinformados o cómplices han denominado como estallidos espontáneos en Sudamérica, tiene cada vez más evidencia de ser una conspiración dirigida desde Caracas con tecnología rusa, inteligencia cubana y dinero chavista para generar caos en la región. Chile es hoy el país más próspero de América Latina y el que más desarrollo personal ha alcanzado, pero el grupo de ciudadanos chilenos manipulados por el populista y criminal Foro de Sao Paulo protestan como si vivieran en Cuba o Venezuela, donde, dicho sea, si protestan como lo hacen en Chile, los encarcelan o los matan. Y lo más grave es que esos ciudadanos manipulados, confundidos y creídos de que el gobierno está obligado a darles todo porque existen, admiran y defienden el modelo castrochavista, pero no viven ni en Cuba ni en Venezuela. Les caería bien a esos revoltosos y violentos que no saben lo que tienen, porque no entienden la democracia y no valoran la libertad, darse una vuelta de unos 4 o 6 años en La Habana o en Caracas para que se les quiten las mañas. Por supuesto que hay frustración y demandas legítimas de los pueblos en este mundo de gran complejidad y limitaciones que vivimos, agravado por una economía global insuficiente. Pero las democracias legítimas de América Latina deben denunciar y enfrentar la conspiración de la izquierda populista que utiliza a grupos radicales para destruir infraestructura, saquear comercios y crear terror y caos con la intención de votar gobiernos democráticos para instalar su modelo fracasado, el socialismo del siglo XXI. Este plan funesto de los países socialistas y fracasados que forman el Foro de Sao Paulo solo empeora la situación y empuja al continente a convertirse en un lugar invivible, lleno de Cubas y Venezuelas. Esta es la igualdad que tanto defienden y pretenden. El colmo del cinismo y la desvergüenza lo pusieron el narcotirano y asesino Nicolás Maduro y su gilipuertas Diosdado Cabello, quienes revelaron que las protestas en la región se tratan de un plan trazado en el Foro de Sao Paulo. Le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Hoy día que anda medio convulsionado todo este sector de América, de nuestra América, de la patria grande, está soplando una brisa bolivariana. Y es lamentable el comportamiento de López Obrador, presidente de México, quien dio asilo a Evo Morales después del fraude electoral cometido en Bolivia y los delitos de terrorismo en que fue descubierto infraganti.
Morales debe estar en la cárcel. Además de lo expuesto y en evidencia que quedaron los capos del Foro de Sao Paulo, no contaban con la derrota del narcodictador Evo Morales en Bolivia, ni con la victoria del demócrata y liberal Luis Alberto Lacalle Pou en Uruguay. América Latina no está derrotada. Sigue luchando por su libertad, pero América Latina está en peligro. Los demócratas del continente debemos insistir en que la libertad, la democracia y el Estado de Derecho son el camino al desarrollo y el bienestar de los pueblos. Y el trabajo duro, la honradez y la perseverancia, como siempre lo fueron, los valores que dignifican y enaltecen al ser humano. Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la licenciada María Antonieta del Cid de Bonilla. Ella es licenciada en Economía con una maestría en Economía también, fue ministra de Finanzas, fue presidenta del directorio de la SAT, fue presidenta del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, fue representante de Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional, directora ejecutiva también para el Banco Interamericano de Desarrollo BID para Centroamérica y Belice. En aquellos tiempos gloriosos donde la licenciada de Bonilla ponía en alto no solo el nombre de Guatemala, sino qué es lo que debe ser un funcionario de alto nivel en las instituciones más importantes en el campo económico, macroeconómico, financiero del país. También nos acompaña Julio Héctor Estrada. Él fue candidato presidencial, como todos recuerdan, es economista con una maestría en negocios y fue ministro de Finanzas del 2016 al 2018. Licenciados, bienvenidos a Razón de Estado. Mientras los demócratas de América Latina luchan por su democracia en Chile, Colombia, Bolivia y Uruguay, en Guatemala, una banda de delincuentes organizados que se hacen llamar diputados, de derecha o de izquierda, intentan forzar la aprobación de un presupuesto nacional hecho a la medida de sus negocios turbios y tranzas criminales, sin darse cuenta que precisamente por su egoísmo, sus bajezas y sus delitos, la poca democracia que hemos construido se desmorona y será a ellos, los asesinos de democracias, los primeros a quienes el pueblo, cuando se harte de todo esto que hacen los políticos corruptos en América Latina, arrase con todo y será a ellos, a los primeros a los que les caiga encima, como la historia lo demuestra. Esto es una tragedia para las democracias y es una vergüenza para Guatemala el seguir teniendo un Congreso dominado por esta clase de delincuentes. Licenciado Estrada, ¿qué nos dice ese comportamiento de los diputados? Usted fue ministro de Finanzas, le tocó sufrir estos procesos con lo que sucede en la supuesta Casa del Pueblo y donde al final pues no sucede mucho. ¿Qué nos dice lo que está pasando en el Congreso con el presupuesto? Bueno, el presupuesto es la herramienta más importante que tiene el gobierno y el Ejecutivo de comunicar hacia dónde va el país en tema de políticas públicas. Y en este presupuesto en particular le ha hecho falta un relato. No hemos tenido un presidente que salga diciendo vamos a enfatizar seguridad y salud. No tenemos presidente. Vamos a fortalecer la reactivación económica. El presupuesto aparece por ahí. Se han perdido cosas que se han ganado, Dionisio. En el año 2016 nosotros introdujimos el presupuesto abierto. Se habló en foros durante 2 meses. Se dejó de hacer asignaciones al listado geográfico de obras. Cuando llegó el momento de la negociación política final para aprobar el 2017, las enmiendas de Curul se negociaron con la televisión de forma abierta en la Comisión de Finanzas y se firmaron por Comisión de Finanzas y solo esas enmiendas se pasaron porque estábamos muy conscientes que hay que guardar la confianza de la gente, la confianza en el sistema. Y ahorita estamos jugando con fuego como lo estabas describiendo muy bien. Ahorita, ¿cuándo en Guatemala ha habido manifestaciones para que no se apruebe el presupuesto? O sea, manifestaciones que no dicen quiero que le den a salud, quisiera una asignación para la comunidad agrícola tal, no. Manifestaciones de no hagamos nada, ¿sí? Destruyan lo que hay. Y a eso es lo que están llevando la ingobernabilidad. Porque haber incluido asignaciones así a dedo
a ONGs de manera descarada, porque es descarado ponerle ONGs que no sabemos ni siquiera si tienen NIT, no digamos si están inscritas. Que son negocios de diputados. Y clarísimamente, y hay otro par de cosas ahí que son así de ese calibre. Lo que están haciendo es jugando con la legitimidad del proceso y restándole a la institucionalidad del país. Y lo peor es que esto ya lo habíamos superado. Es regresar inclusive en el mismo periodo presidencial a avances que habían de transparencia y de legitimidad a estos procesos que salen tan viciados. Sí. Son unos mamertos impresentables estos delincuentes de quienes estamos consiguiendo los nombres en detalle para poder exponerlos públicamente para que la gente sepa la clase de diputados que dominan el Congreso. Es lamentable. Licenciada de Bonilla, cada año el presupuesto aumenta. Encima, en esta oportunidad lo estamos viendo que va con más irresponsabilidad todavía, a pesar de todo, además de todos los delitos que quisieran cometer estos bandidos. Pero es un presupuesto muy alto, desfinanciado, plantea un déficit fiscal enorme, ni siquiera hablan de cómo financiarían ese déficit. Y al final, un presupuesto que aumenta de esta manera y que ni siquiera explica, como dice el licenciado Estrada, que se traduzca en mejores servicios, más seguridad o más justicia. Sí, bueno, yo veo en el proyecto de presupuesto que se presentó al Congreso un presupuesto que en realidad, si bien sí tenía un incremento del monto total, pues en términos de las relaciones que son importantes, por ejemplo, las de carga tributaria, las de gasto total, no tenían mayor diferencia de presupuestos anteriores, porque al final pues seguimos con un problema de carga tributaria que se ha venido debilitando y esto no se ve mejor para el presupuesto del próximo año, en donde se espera una carga como del 10% del Producto Interno Bruto, de tal manera que el gasto total no superaría el 13%. Entonces ya de por sí hay una limitación, digamos, importante en lo que puede ser un presupuesto como ese. Como decía Julio Héctor, el presupuesto debe de ser la principal herramienta para la ejecución de las políticas públicas de un país y en donde se reflejen las prioridades que tiene un país con visión de largo plazo. Lo que estamos observando pues es más debilitamiento institucional, que de por sí necesitamos fortalecerlo y en donde la ciudadanía lo que necesita es recuperar la confianza. Y recuperar la confianza en el sentido de poder ver que en realidad se mejora la provisión de servicios públicos que son esenciales para la población. Y esto definitivamente con un Congreso en donde se cambian destinos de los recursos, en donde se favorecen otros intereses, en donde se dejan por un lado estas prioridades, pues solo conlleva un debilitamiento adicional de la institucionalidad fiscal del país. Sí, así licenciada, y como usted dice, el presupuesto que es y debe ser un instrumento de planificación y de control, pues es evidente que estos señores que dominan el Congreso ni siquiera entienden lo que es eso. Vemos en el actual presupuesto que reducen un 50% al presupuesto para combatir el narcotráfico, le dan 134 millones menos a la Policía Nacional, están desmantelando deliberadamente los órganos de seguridad vía el presupuesto. Y cuando uno une estos datos con otra información que hay, que tendremos pues por lo menos un par de docenas de diputados narcos en el próximo Congreso, licenciado Estrada, pues uno empieza ya a ir más lejos que ver teorías conspirativas. Son unos delincuentes que están conspirando para seguir consolidando esta estructura criminal que necesitan en el Estado para cometer sus crímenes y delitos, ¿o no? Yo diría, no sé si el presupuesto cuenta esa historia por sí solo. Obviamente hay más información que creo que es más contundente. Esas asignaciones y cambios son relativamente pequeños versus el tamaño del presupuesto. Para mí el problema más grande que mencionaba Dionisio es ¿quién nos explica qué es lo que quieren hacer con esta herramienta de política pública? Y ahí quiero ir un poco más lejos porque creo que había una oportunidad para que entrara a trabajar, como dije yo durante la campaña y en algunas reuniones que tuvimos antes. El trabajo del presidente electo comenzaba el 13 de agosto, ¿sí? Tuvo 3 semanas de una manera única de ver en el Ministerio de Finanzas todavía qué proyecto de presupuesto se presentaba al Congreso. Había que meterse con mucha intensidad a trabajar, estaba la apertura y entonces salir diciendo con este presupuesto yo puedo arrancar y empezar a presentar resultados. Pero
se dejó que entrara como va, después se trató de influir un poco en la Comisión de Finanzas y lo que tenemos es 3 meses de discusiones de más de lo mismo, donde ahorita la negociación es cómo meto 4 o 5 enmiendas en la comisión, en el pleno, en el último día que se pueda aprobar el presupuesto con una serie de costos y sobre todo con un inmenso desgaste. Había una oportunidad de decir, esto es lo que vamos a hacer, está priorizado 3 o 4 programas importantes de gobierno, yo me hago responsable de alcanzar esas metas de ingresos y esas metas de endeudamiento, esto es lo que vamos a trabajar y hacer ese gran consenso nacional que es estos 3 o 4 meses que llevamos ya de transición, que no ha habido un diálogo de país para ver qué cosas hacemos en este país. Entonces tenemos al final lo más probable, un presupuesto no aprobado que comunica negativamente al país para calificación de riesgo, para planificación administrativa, que entrampa la ejecución del presupuesto del gobierno en los primeros 4 o 5 meses de gobierno, sale con las manos amarradas. Ya le tocó verlo a María Antonieta, que creo que fue el último presupuesto que llegó sin aprobación del año anterior, que cuesta mucho arrancar al siguiente gobierno. Entonces, solo estamos jugando perder, perder. Sí. No hubo una acción política, digamos, de fortaleza y de diálogo, y entonces se fue por la misma discusión de los diputados de toda la vida, que lo que hicieron fue, bueno, si es el último año que estoy, ahora es cuando la ley, ¿cómo es? La ley de Hidalgo, ¿no? Algo me paro dejando, sí. Y entonces quitan toda la credibilidad de la gente. E insisto, peligroso este tema de que la gente esté manifestando para que no haya presupuesto, ¿sí? Porque eso empieza a hacer las manifestaciones de ya no quiero, es antisistema. Y le estamos agregando gasolina a un fuego ahí que está cercano, que como mencionabas, se está dando en toda América Latina. Sí, así es. Y por eso es que hay que ver muy de cerca lo que está pasando en nuestra política, en la política de Guatemala, porque hay que hacerle ver a estos señores el hecho de que están jugando con fuego en un continente donde hay mucha frustración de cara a una economía global que no está siendo capaz de entregar los niveles de oportunidades y de ingresos que la gente aspira. Y entonces hay mucha frustración. Y luego el hecho de ver pues, políticos corruptos, ese vacío presidencial que hemos tenido ya casi 4 años en Guatemala y sobre todo ser testigos de los niveles de irresponsabilidad, descaro y abuso que evidentemente vemos por parte de los políticos que dominan el gobierno, pues realmente sí, la ira, la cólera y eventualmente los desbordamientos se pueden dar. Hay otro ejemplo claro sobre esto. Hay por lo menos identificadas 28 ONGs, esas organizaciones no gubernamentales de dudosa reputación que ya el licenciado Estrada mencionaba y que están siendo beneficiadas con por lo menos 150 millones de quetzales que se hayan podido ver. Y muchas de estas ONGs se identifican con diputados. Usted hablaba de cuando los presupuestos buscan financiar intereses que no son los intereses del país. ¿Qué puede decir de eso, licenciada? Bueno, que sería verdaderamente lamentable que en un contexto de recursos tan escasos como es la situación de Guatemala con sus ingresos tributarios y en donde es la principal fuente de ingresos, porque Guatemala pues no hay otro tipo de ingresos fiscales como sí lo tienen otros países, derivado por ejemplo de recursos naturales que generan ingresos fiscales adicionales. Entonces, el que esos recursos que son escasos y con las necesidades tan grandes que hay en nuestro país en áreas fundamentales y prioritarias como el tema de educación, de salud, el combate a la desnutrición infantil crónica, el problema de seguridad, el gran gap que tenemos en infraestructura, que los recursos además se asignen con otros fines, con otros intereses, en este caso las organizaciones no gubernamentales, pues puede haber algunas de ellas que sí sean legítimas y que sí realmente coadyuven a ejecutar gasto, sobre todo en áreas, digamos, distantes, rurales, por ejemplo, en el caso de la salud preventiva, porque el gobierno no tiene la infraestructura para hacerlo, pero tienen que ser legítimas, tienen que ser auditadas, revisadas, tiene que haber rendición de cuentas. Lo que sí no se puede dar es que con otros fines y a entidades, organizaciones de poca credibilidad o legitimidad se les asignen recursos. O sea, eso sí no debería de darse. Licenciada, cuando usted menciona, claro, esos grandes vacíos, déficit que tenemos en salud, educación, el tema de desnutrición crónica, que es una vergüenza y un drama para Guatemala,
justicia, etcétera, pues eso me lleva a recordar el esfuerzo que hizo el licenciado Estrada en su paso por el Ministerio de Finanzas, que trató de tecnificar, de llevar gente, pues eso, más técnica para poder operar con más racionalidad, responsabilidad y transparencia el presupuesto. ¿Cuáles fueron los grandes vacíos que encontró desde el Ministerio de Finanzas, sobre todo en esa descoordinación y búsqueda de intereses distintos entre los políticos que controlan el Congreso y un Ministerio de Finanzas que en ese momento estaba tratando de hacer un buen trabajo? Bueno, el ministerio y los políticos, el ejecutivo mismo, que no está acostumbrado a pensar a mediano plazo, y a mediano plazo estoy hablando a 3 años plazo. Hay un ciclo de pensamiento de qué se puede hacer en un año. Y en un año se pueden hacer algunas cosas, pero si uno planifica 3 años, puede subir la asignación de salud un 50%. Hicimos el presupuesto multianual a 5 años por primera vez, lo planteamos en el año 2017, 18, 19, 20, y incluía ese aumento a 5 años a la salud. Y entonces existe esa narrativa, Dionisio, para que el presidente se le dirigiendo, el presupuesto hay que aprobarlo porque es parte de este plan de 5 años para subir 50%, o sea, la mitad adicional de asignación para la nutrición crónica, primer nivel de atención de salud, prioridades de seguridad y justicia, y mantenerse en esa historia. No dejarle un presupuesto que entra para que sea simplemente una cosa más que nadie entiende, nadie sabe para qué está el presupuesto, todo el mundo lo que siente es que no hay suficientes servicios y no hay suficiente calidad de gobierno. Y por lo menos explicar que en la escasez hay focalización. Entonces ese esfuerzo, desde el Congreso les pareció que hicimos todo ese proceso abierto y no les gustó que sacáramos de posibilidad de discutir el listado geográfico de obras. Y esto es porque el presupuesto lo ven realmente como una piñata de las que todos los que tienen posibilidad de meter la mano y en ese van a momento, intentar. Dionisio, el país también está en otro momento. Entonces les dio miedo. O sea, ahorita como que ya se les quitó la pena, digamos. Porque no se animaron a hacer estas asignaciones descaradas. Sí. Y esta afirmación de que se les quitó la pena es importante porque han venido desmantelando todos los esfuerzos que se habían intentado organizar para pelear contra la corrupción, contra la impunidad, para, digamos, intentar administrar mejor la cosa pública, sobre todo el presupuesto. Y así pues las últimas gracias que hemos visto del Congreso, además de esto que quieren hacer con el presupuesto, pues fue esta legislación que quieren pasar para manipular la prisión preventiva, para el tema del reconocimiento de culpas, para que básicamente los perdonen por todas sus gracias. O sea, realmente el país, licenciada Bonilla, si los ciudadanos no hacemos algo más presente, más dramático, más fuerte, somos un país que está en un proceso de deterioro muy peligroso. Y hay que decir que el próximo gobierno pues presenta una oportunidad que esperamos que se aproveche bien. Sí, definitivamente que el país tiene retos muy grandes y muy complejos por delante. Usted mencionaba algo muy importante como es el tema el fortalecimiento del sector justicia, el continuar con el combate a la corrupción y un poco lo que hemos visto, digamos, en las últimas semanas, sobre todo, es como unas fuerzas que lo que buscan es un retroceso en cuanto a estos temas. Y yo lo que considero es que como ciudadanos pues realmente tenemos una gran responsabilidad de vigilancia, de monitoreo y pues también de exigir y de presionar porque no se den este tipo de situaciones. O sea, Guatemala ya no aguanta estos retrocesos, ya no aguantaría que se den estos retrocesos. Ahora bien, el fortalecimiento institucional es fundamental. Yo creo que se han identificado prioridades para el fortalecimiento institucional en varias instancias. Por ejemplo, en el reciente ENADE se identificaron por lo menos 4 áreas en donde es fundamental el fortalecimiento institucional. Y yo creo que hay que seguir en esa línea y hay que seguir trabajando en las propuestas respectivas y en ver cómo son aprobadas. Ahora, el Congreso es fundamental. Va a haber un cambio importante de diputados, digamos, muchos diputados nuevos que van a entrar en el siguiente ciclo, pero aquí lo que vemos es que si no se va más a fondo con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pues entonces va a ser difícil que cambiemos lo que estamos viendo ahora. Hay muchos países ya en la región de América Latina y en otras latitudes en donde el presupuesto pues casi que es
intocable en el Congreso. Es decir, la formulación del presupuesto es de una manera muy formal, muy técnica, atiende a las prioridades y sobre todo responde a una visión de largo plazo de país, que es lo que nos ha hecho mucha falta a nosotros. Y luego, una vez enviado al Congreso, pues el margen de acción de los diputados, de los congresistas, es limitado y está limitado por los marcos legales respectivos. Entonces yo creo que vamos a tener que ir un poco en esa dirección. Y con los diputados que tenemos en Guatemala, eso hay que limitarlo de manera extraordinaria. Pues ustedes son dos referentes cívicos, morales en Guatemala que tienen un enorme respeto y por eso necesitamos que estén muy, muy presentes en lo que está viviendo Guatemala y en lo que se nos viene en un futuro próximo. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias también. Esto es Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos mesa institucional, tenemos al director del área política, económica, social de la Fundación Libertad y Desarrollo, Philip Chicola, Luis Miguel Reyes, Paul Boteo. Así que entramos de lleno al análisis de esta semana. Vamos a hablar de lo que pasa en Sudamérica. Ya ven ustedes que han sido meses convulsos. Todo empezó probablemente en Perú, con la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra. Sigue con las protestas en Ecuador por el ajuste al subsidio del combustible. Luego se extiende a Chile por una protesta que, digamos, desencadena a raíz del aumento al pasaje del transporte en metro. Ahora pasa a Colombia con el paquetazo de Iván Duque. Entonces, analizando este contexto, comenzamos este debate con una pregunta de apertura, Paul, que de alguna forma te planteo en el siguiente sentido. ¿Cómo explicar o cómo entender este estallido social que vemos en Sudamérica? Bueno, lo que hemos visto en los últimos meses tiene su contexto, creo yo, en lo que sucedió en el 2008 en la economía mundial. Y lo que vimos es que desde 2008 para acá lo que tenemos es un crecimiento muy pobre, un crecimiento, digamos que no ha estado a la altura de las expectativas del crecimiento de la población y básicamente ese boom económico que se vivió antes del 2008 y que tenía toda América Latina muy contenta, eso se terminó. Y entonces cuando comenzamos a ver que el crecimiento, los ingresos de las personas comienzan a decaer y que ya no es esa fiesta, digamos, económica que se vivió, obviamente eso causa malestar en mucha población y causa enojo además. Sobre todo si uno ve el caso de Chile, nosotros vimos que en los últimos 20 años en Chile mucha población salió de la pobreza, se instaló una clase media relativamente robusta, pero de alguna forma precaria. Y claro, eso provoca que cuando se ve que en otros lugares están creciendo, pero no necesariamente en el país, eso provoca un enojo. Eso por una parte. Pero por otra parte, si bien tiene un origen, digamos, bastante espontáneo, yo también cuestiono a la luz de lo que ha pasado, digamos, en los últimos meses en Chile, por ejemplo, y lo que estamos viendo en Colombia, la forma, la violencia con la que se están llevando muchos actos en donde están quemando iglesias, supermercados, metro. Es decir, es toda una operación. La pregunta es, ¿hay alguien detrás de eso? Estamos viendo, digamos que son, no sé, ¿es una cuestión ideológica o son puramente grupos criminales los que están detrás de eso y que están desprestigiando muchas de las protestas pacíficas que se hicieron en su momento? Es decir, tenemos un grupo de protestas pacíficas respetuosas, pero al mismo tiempo vemos a grupos que insisten en destruir básicamente estos países. En Chile se estima que ya hay pérdidas incluso de 50.000 millones de dólares, lo que es bastante, digamos casi un 70% del PIB de Guatemala en un año, solo para que veamos la magnitud de destrucción que se está dando. Philip, ahí está un poco la pregunta de fondo también. ¿Hay malestar? Sí, pero ¿hasta qué punto las protestas son netamente espontáneas o hasta qué punto lo que dice Paul en su última parte de la intervención es cierto y que hay grupos detrás también tratando de sacar renta de esta crisis? Vean, yo creo que se ha levantado la hipótesis de que aquí hay una instrumentalización ideológica. Creo que a la luz de las evidencias reales no hay, digamos, información concreta que permita sostener esa hipótesis. El diario La Tercera publicó un reportaje. El diario La Tercera es Chile. Un medio chileno, es de los principales medios escritos. Fue el que publica sobre la base de un informe policial
en donde se planteaba la hipótesis que había posible infiltración de venezolanos. El diario La Tercera siguió investigando y llegó a la conclusión que era información no verificable. ¿Qué creo yo? Yo creo la segunda parte de la aseveración de Paul. Estos grupos criminales, y hay un elemento que hay que tener en cuenta. Cuando se hace un análisis de la estratificación social de las clases medias en Chile hay un segmento al que se le conoce como el lumpen, y esa es la forma como los mismos chilenos lo señalan. El lumpen está integrado por básicamente un segmento, en su mayoría jóvenes de 18 a 30 años, a los que les dicen los ninis, porque ni estudian ni trabajan, o sea, literalmente están en una situación casi de vagancia. Pero al mismo tiempo Chile, desde el año 2008 a la fecha, el periodo que hablaba Paul, ha vivido un proceso de incremento migratorio irregular bastante grande. Cuando vemos los números de migrantes venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos, haitianos y dominicanos que han llegado a Chile porque Chile no tenía mayores controles migratorios, ese segmento poblacional ha entrado a formar parte de lo que los chilenos llaman el lumpen. ¿Qué características tienen esos segmentos? Bueno, es un segmento descontento, no tiene trabajo. Es un segmento que no tiene acceso a educación pública, por ejemplo, en el caso de los migrantes. Es un segmento que no tiene acceso a seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge un malestar mayor de una clase media mucho más amplia que le molesta el incremento de las tarifas del pasaje, ese segmento más desarraigado, más molesto, proclive a acciones criminales, porque mucha de la criminalidad está asociada al lumpen en Chile, sale a las calles y empieza a participar de actos vandálicos. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es no podemos decir que una manifestación de 1 millón de personas sea instrumentalizada, por favor. Claro. Creo que hay es un malestar de una clase media que no le gustaron las medidas que tomó el gobierno, el tema del incremento del transporte, y dentro de ese gran movimiento hay un pequeño segmento de ese lumpen, de esos segmentos anarquistas que lo que quieren hacer es crear caos, porque es un segmento desasociado. Miren, es el equivalente a decir que los pandilleros hicieran o cometieran actos delincuenciales en el marco de una manifestación mucho más amplia. Ahora, sí, Paul, adelante. Lo que pasa es de que si bien pueden haber estos grupos criminales, que yo estoy de acuerdo, muchos son grupos criminales que están actuando posiblemente de una forma bastante espontánea, criminalidad espontánea, pero lo mismo que está pasando en Chile vemos que está pasando en Colombia, por ejemplo. Hay un efecto contagio y claro, en el caso de Chile hay que tomar un antecedente. En el caso de Chile los niveles de criminalidad no son, pero ni por casualidad, los niveles de criminalidad que nosotros tenemos en Guatemala. Es un país considerado dentro de los más pacíficos del continente. De hecho, incluso en algún momento Chile tuvo menores índices de criminalidad que en Estados Unidos, solo para que veamos, digamos, el nivel de... Por supuesto, entonces que de un momento a otro se esté dando este tipo de circunstancias, que lo estemos viendo en Colombia, que vemos también cierto tipo de manifestaciones en Ecuador. La pregunta es, ¿hay algo que está pasando aquí? ¿Hay algo raro que está pasando? Por supuesto, quienes puedan estar detrás de esto no son ningunos tontos para poner la evidencia de una forma bastante clara. Aquí, incluso en Guatemala, nosotros sabemos que ciertas manifestaciones son financiadas con apoyo extranjero. A ver, no me digan que las manifestaciones no pueden tener infiltración o apoyo de grupos extranjeros, porque lo hemos visto en Guatemala. Es que lo pueden tener, pero una cosa es plantear una hipótesis, que es decir, miren, yo creo que eso pueda ocurrir. Otra cosa muy diferente es poder verificar la hipótesis. Como les digo, hay una hipótesis, hay una teoría. Bueno, ahorita tenemos 2 meses en esto y seguramente más adelante podemos ver si se confirma o no. Pero la única evidencia. Pero Philip, lo que no podemos hacer es descartarlo. No. Lo que yo estoy planteando aquí es que efectivamente podría ser. Lo que uno no puede decir, mire, la verdad es que no, no hay ninguna evidencia. El Ministerio Público, la Fiscalía chilena, ya salió a decir, mire, ese reportaje en donde señalaba que supuestamente eran manifestaciones, pero estamos todavía en etapas muy iniciales para poder decir, y la vamos a descartar y decir, miren, la verdad es que aquí todo es espontáneo. Bueno, esa destrucción es espontánea. No necesariamente lo tenemos. Miguel, vamos a hablar contigo, que estás ahí en medio del fuego. Vamos a ver, el denominador común de todas las manifestaciones ha sido una reacción a un ajuste. Digamos, en el caso de Chile, el precio al metro. En el caso de Ecuador, los subsidios a la gasolina. En el caso de Colombia, recientemente, el paquetazo que le llaman de Iván Duque. Es decir, hay una reacción a medidas de ajuste económico.
Agregando un dato más, por ejemplo, Paulo Guedes, hoy el ministro de Economía de Jair Bolsonaro en Brasil, dice, teníamos planificado un paquete de flexibilización económica y lo ponemos en pausa porque vemos lo que está pasando en el resto del continente. Es decir, también sí hay un denominador común en la reacción de la población ante medidas de ajuste, lo cual obviamente le viene mal a los gobiernos de derecha que vienen de alguna forma a tratar de hacer ajustes por el exceso de gasto público que habían dejado gobiernos de izquierda en años anteriores, Luismi. Es que sí, es que el problema es que hay un caldo de cultivo para ese tipo de desorden y eso es lo que provoca estas cosas. Digamos, estos sabemos que no son fenómenos que tienen una sola explicación, ¿verdad? Y probablemente tenemos un poco de esto, ¿verdad? Tenemos gente que está interesada en provocar desorden, pero también lo que tenemos es una gran cantidad de gente que está muy dispuesta a este tipo de cosas y eso pasa en todos los países, incluso puede pasar en Guatemala. O sea, aquí, digamos, lo que se dice que son manifestaciones que son preparadas, lo que tenemos es gente que tiene muchas necesidades y que se mueve pues movida por esa misma necesidad. Y claro, hay gente que a lo mejor lo empuja, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar aquí es que este es un problema en sí de la democracia. Hay dos problemas en Latinoamérica. Uno es el problema económico, que no se está resolviendo la situación económica de mucha gente y eso provoca estos bolsones de personas que están dispuestas a estas manifestaciones y algunas de ellas incluso muy violentas, y la otra es un problema de la democracia, claro, ¿verdad? Tenemos problemas institucionales de instituciones que no logran resolver la situación de estos países y que provocan situaciones como la de Evo Morales, de presidentes que se quieren perpetuar en el poder. Metamos a la ecuación al caso boliviano, porque también es otro problema. Hay un audio que se filtra que todavía no se verifica si es Evo Morales o no, diciendo, miren, no lleven comida a La Paz, que la gente, digamos, sufra hambre. O sea, sí hay indicios también de a veces no hay necesidad, digamos, de que sea externa, sino que hay dentro de los países grupos anárquicos que quieren provocar Vamos problemas. Un poco al contexto histórico. Nosotros vivimos una guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Y qué era lo que mirábamos? Una operación de los principales países en acción, en este caso la Unión Soviética, Estados Unidos en su momento, y cada uno tratando de influir de forma diferente, digamos, para que ciertos países o se convirtieran al comunismo o siguieran un patrón capitalista. La influencia en política interna de los países desde el exterior no es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que puede estar pasando aquí? La izquierda ciertamente perdió mucho poder en América Latina en los últimos 5 años para acá y sí puede estarse dando una concertación para tratar de recuperar ese poder y ese poder o esa forma de recuperar el poder se da a través de crear este caos. Entonces yo no descartaría de verdad y diría, miren, la verdad es que todo esto es espontáneo. Tiene cierta espontaneidad sin duda alguna, pero de verdad tenemos que leer muy bien lo que está pasando. Y puede estarse dando una operación para que estos países caigan en caos, para que de nuevo la izquierda tome el poder. No es democrático, Chávez no es democrático, Maduro no es democrático, Evo menos, Correa tampoco. Perdón, ¿cómo llegó la Unión Soviética a donde está? Gracias a una revolución. Y digamos, tienen control, que está claro que Evo está moviendo fuerzas dentro del país para provocar mucho de este desorden. También, digamos, o sea, eso se está viendo. Ahora, el problema es que si hay un caldo de cultivo para estas cosas, o sea, hay una reacción espontánea a estas medidas económicas que imponen estos gobiernos y que eso provoca mucho del desorden. Y lo que pasa es que también hay un malestar con la democracia que es complicado. Digamos, es el caso de Bolivia. En Bolivia mucho de lo que está pasando fue provocado por el mismo Evo Morales, que viene y se quiere perpetuar en el poder y lo que se provoca es un desorden en el país y ahorita están en una situación en la que no se ve que puedan salir muy pronto. Bien, yo creo que como cientistas sociales tenemos que tener un poco más de rigurosidad a la hora de evaluar acontecimientos. Más allá de, como les digo, andar discutiendo posibles hipótesis. Un mecanismo es generar una comparación con procesos similares. Y quizá el proceso similar con el que se puede generar un escenario comparado es lo que ocurrió en la primavera árabe. Y en la primavera árabe, ¿qué tenemos? Condiciones similares. Una clase media descontenta, con países que no estaban generando crecimiento económico, con políticas económicas que estaban afectando los intereses de la clase media y en el caso de la primavera árabe un descontento con autocracias que tenían varias décadas de estar en el poder. Ahí ocurrió un efecto derrame o un efecto dominó en donde un evento que empezó en Omán, en Bahrein, en un lapso de 4 o 5 meses, se extendió a Libia, Argelia, Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera. ¿Había intereses de grupos que habían perdido el poder como grupos terroristas islamistas? Sí, pero al final es una minoría que fue
marginal en un evento que hoy sociológicamente se entiende como un descontento de las clases medias hacia la gestión político-económica del momento. Ese marco comparativo me parece más atinado para analizar el contexto latinoamericano a andar planteando hipótesis de intervención. Pero para ti, entonces, en Chile, Colombia, digamos, la intervención del socialismo del siglo XXI es marginal. Es que yo bueno, otra vez la no verdad veo es que prueba. Me sorprende, digamos, que Philip pueda asegurar con tanta seguridad, valga la redundancia, que él dice que no hay intervención. Bueno, no digo que no hay intervención, dame una prueba. Pero es que lo mismo te podría decir. Dame una. Philip, estos son procesos que no son tontos. Una prueba. No son tontos para poder hacer estos procesos de una forma burda. Son lo suficientemente inteligentes para hacer esto de una forma, digamos... una prueba. Bueno, seguramente puede hacer en el futuro, Philip. Ahora, a mí me parece... Perdón. En cambio, las clases medias están descontentas por cambio de política. Dame una prueba. Me parece que es totalmente irresponsable decir, miren, esto es espontáneo. Y aquí tenemos que descartar totalmente la intervención. Lo que tenemos que hacer es decir, miren, pueden haber dos elementos aquí. Una parte espontánea y una parte que se tiene que seguir investigando y que posiblemente en el futuro le vayan a dar algunas lecciones a Philip de que efectivamente hubo intervención. Tenemos que hacer dame un indicio, dame una posibilidad. Ahora, perdón. Bueno, vamos a ver. Yo solo lo que quisiera decir, digamos, hay que resaltar algo que dijo Moisés Naim, y es que las élites políticas de esos países no deben lavarse las manos tampoco y echarle la culpa todo a la intervención extranjera cuando hay muchos errores institucionales, políticos, económicos que se han cometido entre otros países y que provocan esto. Y son de derecha y de izquierda. Evo Morales cometió el error de quererse perpetuar en el poder y provoca este desastre. En Chile hay que reconocer que a pesar de los avances que han tenido en materia económica, hay una gran cantidad de población de clase media que tiene esa capacidad de salir a manifestar que la pasa muy mal. Entonces, digamos, si esto lo mezclamos con que puedan haber grupos que están interesados en generar caos, pues es el cultivo perfecto para los estallidos. Solo vean en Chile. 20 segundos. Solo vean en Chile cómo se han tratado de hacer propuestas para calmar a la población y estos grupos insisten en ese tipo de violencia. Eso es algo grave. Y algo más, si no se hace la reflexión que dice Luismi respecto a las élites, creo que es peligroso. Yo por eso abogo por las dos cosas. Pongámosle atención al fallo de las élites, pero también a la intervención que pueda estar. 20 segundos. Yo creo que tenemos que ver prueba fehaciente y simplemente yo no veo que al día de hoy haya un simple indicio de una gran operación internacional. Yo creo que las causales, como decía Luis Miguel y como dice Naim, están más asociadas a un descontento de clase media con políticas públicas. Y que en el marco de ese descontento, que hay grupos criminales, anárquicos o gente que quisiera generar caos, sí. Pero otra vez, no podemos hablar sin pruebas fácticas, porque si no estamos eso el tiempo, ustedes tienen aquí dos posiciones muy claramente distintas. El tiempo dirá quién tiene razón o quién no. Pero la población se lleva una excelente perspectiva de lo que ocurre en este contexto. Así que les agradezco mucho a los tres y también a toda la audiencia de Razón de Estado. Hasta acá llega esta edición semanal de Razón de Estado.